Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del horario que comiences con este curso que se llama Programa Teach. Normalmente se lo llama o se lo dice comúnmente más acá en Argentina como Método Teach, pero en realidad el nombre propio es Programa Teach, digamos. Este video, digamos que sería el introductorio y la primera clase. Lo que vamos a ver más o menos es la introducción a lo que es el método Teach, y a lo largo de todas las clases vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y cómo se aplica tanto en instituciones, en centros terapéuticos, centros educativos terapéuticos, también que hay acá en Argentina, o también en una escuela. Por ejemplo, en una escuela, si nosotros hablamos de la inclusión escolar, cómo se podría aplicar este método Teach, y también dentro del acompañamiento terapéutico en un hogar. Por ejemplo, si yo soy acompañante terapéutico o estoy haciendo un tratamiento, puede ser en el consultorio con el niño o la niña que tiene autismo, o en el hogar, digamos. Si vamos a hacer un acompañamiento terapéutico, también podemos adaptar la metodología que tiene el programa Teach al tratamiento, digamos, que nosotros vamos a hacer y trabajar con los niños. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es el programa Teach? Ahí está en sí cómo se define o cómo se describe lo que es el método Teach o el programa Teach, lo que es en Estados Unidos. En síntesis, para nosotros sería la traducción el trabajo para tratamientos con niños con TEA, o también se lo llama como educación estructurada, ¿sí? Nosotros, si ustedes, los que están haciendo el curso, ya tienen otra especialización o ya han trabajado con niños con autismo o han estudiado tanto en alguna materia de alguna carrera que estén haciendo o en el curso de acompañamiento terapéutico y demás, nosotros vemos siempre que el niño con autismo, el niño que está dentro del espectro del autismo, ¿no? Dentro del TEA, siempre se trabaja el tema de la estructura. Ahora vamos a ir viendo, pero dentro de lo que es la psicología, que hay muchas corrientes y hay muchas escuelas, muchas formas de pensamiento, muchas formas de abordar lo que es terapéutico, a nosotros nos sirve mucho para el trabajo con niños con autismo la psicología que abarca lo que es la terapia de lo cognitivo, perdón, la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y acá se llama educación estructurada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a educar al niño dentro de una estructura. En Argentina, no sé, en otros países, tal vez tenemos alumnos de otros países, pero en Argentina se cuestiona mucho el programa Teach o la metodología Teach porque es muy estructurado, ¿sí? Antes de continuar, yo quiero hacer la mención, yo siempre lo digo a los alumnos, el hecho de que nosotros, los que no tenemos autismo, siempre fuimos educados de una manera estructurada. También tenemos una educación sin querer, digamos, porque nuestros padres o nuestros tutores o algún familiar que se encargó de nuestra educación primaria, ¿no? No es que han hecho una capacitación de cómo estructurarnos, pero sí de a poco nos fueron estructurando para que nosotros podamos desenvolvernos dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, educación estructurada la tenemos tanto las personas que tienen con autismo, las personas que tienen autismo, perdón, y las personas que no tienen o no presentan eh, síntomas, podríamos decir, de lo que es el autismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo empiezo a comer por sí solo, alguien me tuvo que enseñar cómo utilizar el tenedor, el cuchillo, ¿sí? Si yo tengo que tomar una sopa o algún líquido o comer algún puré, siempre me tuvieron que enseñar cómo usar la cuchara. Y así un montón de cosas, desde, por ejemplo, atarme los cordones de la zapatilla, de tener que esperar en la esquina, ¿no?
para poder cruzar, si tengo que mirar el semáforo. Siempre hubo una estructura que nos fueron dando sin querer, ¿no? O mejor dicho, queriendo, para que nosotros no cometamos tantos errores dentro de lo que es la vinculación en la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de educación estructurada, toda educación es estructurada, porque tanto el alumno que va a una escuela inicial, como fuera el jardín de infantes, la primaria, el secundario, la preparatoria, la universidad, el terciario, siempre hay cosas que nosotros tenemos que acomodarnos. Por ejemplo, tenemos que acomodarnos en los horarios, tenemos que saber de qué se trata cada materia, tenemos que saber qué metodología utiliza cada profesor, etcétera. Entonces siempre hay una estructura, que esa estructura es la que mantiene un orden para que nosotros podamos desenvolvernos dentro de una sociedad. Muy bien. Este tratamiento para trabajar con niños con autismo tiene la evidencia de que hay muchos niños que han podido avanzar dentro de su autonomía. Una de las cosas que vamos a ver es que se trabaja y se busca la autonomía del niño con autismo. ¿Por qué? Porque el niño con autismo está dentro de una sociedad y en la cual nosotros tenemos que buscar que él pueda ser más independiente, ¿no es cierto? Que pueda trabajar todas las habilidades para que pueda relacionarse con las demás personas, ¿sí? Y que no cometa tantos errores. Pero esto no es porque nosotros vamos a preparar al niño con autismo para que se pueda adaptar a los demás. Entonces parece como que fuera que lo estamos preparando para que no lo estemos discriminando, etcétera. No. Nosotros que no tenemos autismo también fuimos preparados para que no cometamos tantos errores, ¿no? Si yo saludo o no saludo a una persona cuando entro a un negocio, por ahí pasa por mis valores, por mi forma de educación que tuve y demás. Pero, por ejemplo, yo si tengo que ir a un lugar y tengo que esperar en la cola, tengo que saber que tengo que esperar un turno, ¿sí? Entonces, el niño con autismo, esta educación estructurada va a ser fundamental en su desarrollo en lo que son las habilidades sociales, ¿sí? Y cognitivas y demás. Ya lo vamos a ver. Muy bien. ¿Dónde surge este programa? Este programa viene de Estados Unidos, ¿no? Nace en Estados Unidos en la década del 70 en la Universidad de California. Actualmente en esta universidad, o dependiendo de esta universidad, existe lo que es el programa Teach, y entonces donde se trabajan con distintos centros que tienen a lo largo, digamos, ahí del territorio, donde nosotros, por ejemplo, acá en Argentina no tenemos esa posibilidad. Nosotros acá en Argentina se trabaja en distintos centros terapéuticos con esta metodología, pero ahí en Estados Unidos, en este lugar, son centros específicamente organizados desde la base con esta metodología, ¿sí? Muy bien. Entonces, fue creado en la década del 70, los fundadores ahí lo tienen, que se llama Eric Schopler y Gary Meslow, ¿sí? Estos fueron personas que empezaron a trabajar y buscar la forma de lograr la autonomía de los niños con autismo, ¿sí? Muy bien. Y ahí que dice, es un programa al servicio de las personas que tienen autismo y de sus familiares. Una cosa que yo no la puse en la filmina, pero es importante que la sepamos, lo importante de este programa, a diferencia de otros, es que se busca que sea lo más natural posible. Por ejemplo, ellos empezaron a trabajar con niños y no eran en lugares específicos que se buscaba crear, ¿no? Sino que era en la casa con sus familiares, en la plaza, en un parque, ¿sí? En los lugares donde normalmente uno se mueve, ¿sí? Que sea un lugar propio, podríamos decir, de la naturaleza. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un consultorio,
Obviamente que por ahí voy a tener todo preparado para trabajar con el niño con autismo, pero el niño con autismo solamente se relaciona en ese lugar, no. El niño con autismo se tiene que relacionar en todos los ámbitos. Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? No sé si por ahí alguien tiene conocimiento o no, pero por ejemplo, en algunos centros terapéuticos, en algunas escuelas especiales, en algunos lugares donde se trabaja con personas con discapacidad y con personas con autismo, muchas veces los cubiertos, los vasos, los platos, siempre son de algún material que puede ser plástico o acero inoxidable, con el fin de que no se rompan o que no se lastimen las personas. ¿Sí? Muy bien. En el método Teach lo que vamos a buscar es que esos platos y esos vasos sean iguales o parecidos o semejantes a los que tiene la persona en la casa o los que tenemos la mayoría de la población. ¿Sí? La mayoría de la población tenemos vasos que se pueden romper, platos que se pueden romper. Entonces, la idea es educar al niño de tal manera que él pueda adaptarse a esos materiales y entonces, por ejemplo, si yo tengo que ir con un niño con autismo a la casa de algún vecino o de alguna persona y me invitan para tomar algo, el niño va a poder tomar el vaso de vidrio y nosotros no vamos a tener que estar preocupados de que el vaso se va a romper o el vaso se va a caer, porque el niño ya fue educado para poder utilizar ese vaso de vidrio. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante a tener en cuenta. ¿Sí? Es desde, digamos, en lo cotidiano, digamos, es donde nosotros vamos a educar al niño para que pueda desenvolverse. Si nosotros buscamos platos de este material o de este vaso específico, etcétera, le estamos coartando, digamos, la libertad al niño, porque entonces cuando lo vamos a llevar a otro lugar, es muy difícil que él pueda adaptarse porque no conoce eh, esos materiales. ¿Sí? Entonces, muchas veces se comete el error desde la educación especial en adaptar tanto el material a una persona específica que esa persona no va a poder desenvolverse en el mundo real, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, desde lo natural es lo más común, podríamos decir, es de donde nosotros tenemos que educar. ¿Sí? Ahora vamos a ver muchos ejemplos y van a ver que se van a dar cuenta que es fácil esta metodología, es muy demandante porque implica mucho trabajo de parte del terapeuta. Y cuando hablo terapeuta no hablo de psicólogo, sino puede ser el psicólogo, el psicopedagogo, el acompañante terapéutico, aquella persona que va a trabajar con esta metodología. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde podemos ubicar este tipo de tratamiento? Muy bien, como yo les decía hace un momento, dentro de la teoría cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir? Esto no es importante que nos pongamos a desarrollar todas las distintas teorías, pero la teoría cognitivo-conductual va a trabajar mucho la conducta de la persona y el razonamiento. Para modificar la conducta tenemos que ir modificando también el razonamiento. Bueno, muy bien. Esta metodología Teach, este programa Teach, podríamos nosotros encajarlo dentro de este grupo de terapia, donde son terapias breves, concretas, rápidas, que se trabaja en lo que es la psicoterapia, podríamos decir, con las personas que no tienen autismo. Bueno, en este caso, nosotros podríamos decir, bueno, la psicología desde la teoría cognitiva conductual, que va a modificar la conducta, entonces nos sirve a nosotros como base para aplicar toda esta metodología o un tratamiento específico para un niño o una niña con autismo utilizando el método Teach. Muy bien. Acá dice, ¿cuáles son los objetivos de este programa? En síntesis, para sintetizar todo lo que es el programa Teach, es lo que yo decía también anteriormente sobre la autonomía. Y ahí hay imágenes, ¿no? Algunas son con dibujo y otras son fotos reales, donde hay muchas imágenes, muchos elementos que en la
sala, podríamos decir, que vamos a preparar para trabajar con los niños con autismo, tienen que estar. Y son lo que son las imágenes, lo que es la señalización, lo que son los colores, lo que son las formas. Todo lo que tiene que estar es lo que se va a usar. Y todo lo que se va a no usar, ¿sí? No tiene que estar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros en un aula de un niño con autismo, utilizando el método Teach, ponemos algún adorno, ¿no? No va a servir para la educación focalizada que nosotros vamos a dar. Entonces, todo lo que está en el aula tiene que ser lo que se va a usar, ¿sí? Agendas, que ya vamos a ver en otra clase, no en la clase de hoy, los distintos tipos de agendas, la información que va a estar en las paredes, ¿sí? Todo lo que se va a usar es lo que va a estar. Lo que no se va a usar no va a estar. Eso hay que grabárselo en la cabeza, ¿sí? Tiene que ser todo lo concreto y todo lo que va a servir. Muy bien. La gran preocupación, ¿sí? La gran preocupación es de los familiares. ¿Por qué? Porque muchas personas con autismo, si no tienen Asperger, por ejemplo, que pueden llegar a tener una vida más independizada, una vida más sociable, en el sentido de que pueden llegar a relacionarse con otros y que pueden estudiar alguna carrera, que pueden conseguir un trabajo, etcétera. Los demás niños con autismo que van a necesitar siempre van a ser más dependientes de otros, la gran preocupación a veces de los padres es cómo logra ese niño o ese hijo ser más independiente, ¿sí? Y bueno, este método ayuda mucho, pero si nosotros lo utilizamos de la manera correcta. Y de la manera correcta es exigiendo al niño. Como también nos han exigido a nosotros, por ejemplo, cómo sentarnos en la mesa, cómo ir al baño, cómo bañarnos, cómo saludar, cómo comer, si comemos con la boca cerrada o con la boca abierta. Siempre nos han exigido. Por eso no hay que tener miedo de exigirle al niño con autismo, porque es lo más importante en este método, ¿sí? Si uno mira desde afuera a una persona que está trabajando con el niño con autismo en este método, parece muy exigente, pero porque nosotros pensamos que le estamos haciendo un daño al niño con autismo. Y en realidad le estamos favoreciendo en su educación, ¿sí? Muy bien. Prioridades en la metodología, ¿sí? Ahí dice, desenvolvimiento de forma significativa, productiva e independiente, ¿sí? Ofrecer servicio a personas con trastorno dentro del trastorno del espectro autista y a su entorno, la familia, los colegios, etcétera. Y generar conocimiento, ¿no? El niño con autismo, si nosotros sabemos y hemos trabajado y hemos estudiado y hemos investigado sobre el autismo, no todos tienen un retraso en lo que es la discapacidad mental, no hay un retraso en lo que es la inteligencia. Si no está estimulado, obviamente va a tener un retraso como cualquier persona, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que el niño con autismo, si se lo estimula como corresponde, tal vez no va a llegar a hablar como otro niño, pero sí a poder lograr entender y comprender todo lo que uno le dice o las indicaciones que uno le da o las preguntas las puede responder de otra manera. Siempre hay que entender cómo comunicarnos con él. Bueno, esta metodología van a ver que sirve como una herramienta fundamental en poder entender al niño con autismo y darle todas las herramientas posibles para que él pueda desarrollar sus habilidades, ¿sí? Comencemos a descubrir este método, ¿sí? Dice, desarrollo de estrategias para comprender, disfrutar de otras personas y vivir de forma más armónica en los distintos contextos, ¿sí?
Una vez una alumna en otro curso, en otra capacitación, me decía, ¿no? Ella trabajaba en un centro educativo terapéutico y trabajaba como cocinera. Entonces a un niño con autismo siempre le hacía las galletitas con un molde que tenía ella y eran de forma de estrella. Y a los demás chicos sus galletitas eran de otra forma. Un día pierde ella el molde de esta estrella y entonces al niño con autismo le hizo las galletitas de la misma forma y el niño no quiso comerlas. Entonces ella con la mano fue haciendo la forma de estrella, tampoco las comió. Y ese es el grave error que se comete muchas veces. Porque si nosotros decimos, ¿no? Muchas veces nosotros hemos escuchado, eh, no, si él no toma jugo de naranja, no puede comer. No, si él no toma tal gaseosa específica, no puede comer. Bueno, si el día de mañana cierra la fábrica y no hace más gaseosa, entonces el chico se va, eh, digamos, a deshidratar. Y ahí está el error. Tal vez no pase por el tema de las empresas. Pero, por ejemplo, si yo voy a una casa y en la casa no están acostumbrados a tomar gaseosa o no tienen gaseosa, ese chico no va a poder almorzar o cenar. Entonces lo importante en lo que es la estructura, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo importante en la estructura es ampliar la estructura. Entonces, hoy tomamos gaseosa, hoy tomamos jugo, hoy tomamos agua, hoy tomamos otro tipo de gaseosa o con otro sabor. Hoy tomamos jugo pero exprimido, más natural. Vamos tomando de todo hasta que el niño poco a poco se va dando cuenta que hay distintos tipos de bebidas. Entonces, cuando yo voy a la casa de una persona en particular y la persona tiene jugo exprimido, bueno, bárbaro, ese chico ya conoce el jugo exprimido. Voy a otra casa o a otro familiar donde solamente tienen agua fresca. Bueno, el niño ya conoce que se puede tomar el agua fresca. ¿Se entiende? Este punto que dice ahí, ¿no? El tema de que se pueda desarrollar o se pueda comunicar en distintos contextos de una forma armónica, de una forma tranquila, podríamos decir. Bueno, eso es gracias a esta metodología si nosotros hacemos este punto fundamental, ampliar la estructura, ¿no? No estructurarlo cada vez más y lo encerramos, sino que la estructura sea cada vez más. Por ejemplo, un adulto que no tiene autismo a veces dice, no, yo nunca tomé un té de manzanilla, voy a probar hoy. Bárbaro, pero porque tiene la posibilidad de hacer esa conexión y decir, bueno, voy a probar hoy, pero tal vez si no me dieron, no pasa nada. En cambio, acá el niño con autismo nosotros tenemos que darle todas las posibilidades. Por ejemplo, hoy tomamos en un vaso largo, mañana en un vaso más corto, mañana nos sentamos a comer tipo picnic en el suelo, ¿no? Mañana sobre la mesa, en la silla y demás. Entonces el niño va, un día salimos al patio y comemos, digamos, tipo picnic afuera, afuera de un ambiente que en vez de estar encerrado estamos al aire libre. Entonces el niño va experimentando distintos espacios donde él va a tener que después acomodarse y no va a haber problema. ¿Sí? El otro punto dice incremento de la motivación y de las habilidades de exploración y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, en el trabajo con el niño con autismo, siempre utilizamos lo mismo, él no va a poder tener la posibilidad de adaptarse a lo demás, que es lo que yo estoy diciendo continuamente. ¿Sí? Acá lo importante en este método es que el niño pueda ser autónomo y que pueda elegir. Doy un ejemplo. Todas estas cosas sería linda que yo las ponga en el Power, pero a veces surgen en la charla, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo tener un almuerzo, una cena, decimos vamos a comer panchos, así salchichas, y podemos decir, tengo mayonesa o mostaza, ¿no es cierto? O tengo otro aderezo. Yo se los puedo mostrar, ¿no es cierto? Y él puede señalar, y si no señala, porque todavía no tiene la posibilidad de elegir, de darse cuenta, decir, bueno, hoy vamos a comer con mayonesa. Entonces, otro día que comemos la misma comida, le presentamos los tres.
Bueno, tenemos mayonesa, tenemos mostaza o tenemos salsa golf. Bueno, muy bien. A ver, hoy ya comimos con mayonesa. Hoy nos toca con salsa golf. Bueno, perfecto. Entonces le damos la posibilidad de que él vaya dándose cuenta que hay distintas posibilidades. No nosotros preparar todo en la cocina y le traemos al comedor. Bueno, listo, ya está. No le informamos ni tampoco le dimos la posibilidad de elegir. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a esperar, ¿no?, que la persona nos diga mayonesa o mostaza. Tal vez el niño no tiene un lenguaje, ¿no?, que no pueda vocalizarse y demás, pero tal vez dentro de su pensamiento y su forma de procesar sepa que hay distintos y nosotros le vamos a prestar la forma de elegir. ¿Sí? Por esto es una metodología que implica mucho trabajo desde el terapeuta. ¿Sí? Entonces, volvemos al ejemplo. Hoy, si yo no le ofrezco las distintas posibilidades de aderezo, el día de mañana, volvemos a lo mismo, el niño va a otra casa donde no hay un aderezo específico que él estaba acostumbrado, entonces no va a querer comer. Por eso es importante que nosotros trabajemos esta ampliación significativa de lo que es la estructura. ¿Sí? Muy bien. Además, dice, esta metodología mejora la disarmonía, ¿no es cierto?, de las funciones intelectuales a través de los métodos de enseñanza y estrategias adecuadas a cada persona. Muy bien. Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer una inclusión o una integración, depende como lo querramos ver, porque hay algunas personas que lo llaman más inclusión y otros integración, dentro de una escuela, a veces no es tan fácil la utilización de esta metodología porque va a depender que sí o sí haya un acompañamiento de este niño dentro del aula, porque tal vez el docente o la docente no lo pueda llegar a entender o a utilizar de la manera correcta. Acá, ¿qué decimos? Toda metodología sirve siempre y cuando nosotros podamos adaptarla a la necesidad concreta de cada niño y de cada niña, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que conocer, perder tiempo en el buen sentido, de ir conociendo de a poco cuáles son sus intereses, porque nosotros podemos decir, él le gusta la mayonesa, no le gusta la mostaza, porque ya probamos muchas veces y la mostaza no le gusta. Bueno, a este niño en particular no le gusta la mostaza, ya lo vamos conociendo. A este niño en particular, si nosotros ponemos música, lo tranquiliza. A este niño en particular, la música lo altera. A este niño en particular, con la música se pone a bailar un poco y después se va a dormir. ¿Sí? Cada uno es distinto. Las personas que no tienen autismo también somos distintas. A algunos les gusta un tipo de música, a otros les gusta otro tipo de música. Siempre está lo individual que nos hace diferente. Y hay muchas cosas que nos hace iguales, pero hay muchas cosas que nos hace diferentes por nuestras propias elecciones. Los niños con autismo también tienen esa posibilidad de elegir. Nosotros tenemos que descubrir la forma de entender cuál es su necesidad y cuál es su interés en estas cosas. ¿Sí? Muy bien. Mejora del área motora fina y gruesa a través de las actividades de la integración. Por ejemplo, ¿cuál sería la motricidad fina y cuál sería la motricidad gruesa? Como yo no sé quiénes son los alumnos de esta capacitación, brevemente explico. Lo que es la motricidad fina sería todo lo que se le llama pinza, que sería con los dedos, ¿sí? Todo lo que es el prender una camisa con los botones, digamos, el utilizar un cubierto, todo lo que vamos a utilizar con los dedos. Y lo que es el programa motor o digamos, todos los otros movimientos, por ejemplo, con las piernas, correr, caminar, saltar, arrodillarse, acostarse,
levantarse, empujar con las manos, mover la cabeza, patear una pelota, agarrar una pelota. Todo eso son movimientos de programa motor y lo que es motricidad fina sería lo más chiquito, ¿sí? Que normalmente en educación especial se utiliza el término de pinza, lo que usamos con los dedos, ¿sí? Y lo que trabajamos. Entonces, en esta metodología, ¿por qué vamos a utilizar esto? Porque como el niño en esta metodología va a utilizar de todo lo que esté en su entorno, entonces va a, sin tener una terapia aparte, él va a poder desarrollar esas habilidades en la actividad cotidiana que se vaya haciendo con este programa, ¿sí? Cuando nosotros digamos, bueno, levantar la silla, hoy vamos a limpiar la mesa, entonces vas a ver cómo agarrar un trapo, cuál es la diferencia entre un trapo mojado y un trapo seco, vamos a barrer, entonces vas a ver cómo tener que agarrar la escoba o el escobillón y qué movimiento va a tener que hacer para barrer. O tal persona, bueno, andá y cerrar la puerta, vas a ver cómo mover el picaporte y cómo empujar para cerrar. Todo eso dentro de las mismas actividades que se va a desarrollar en el método Teach.